that feeling was like, I was like, I want my life to be this feeling. Like, I want to shoot as many bad guys as I possibly can. And that was my mission. It's like, bad guy, you're going down. Like, that was, I mean, that's what we're there for anyways. Matar o morir. Así puede resumirse la vida de un soldado luchando en plena guerra. Pero en esta ocasión, nos quedaremos con la opción más difícil: matar. Conoceremos la historia de 3 SEALs de la Marina de los Estados Unidos y cómo fue la primera vez que acabaron con un enemigo. Si bien estos soldados se preparan durante años para cuando llegue el instante de apretar el gatillo, no pueden evitar que la experiencia los afecte de una u otra forma durante el resto de sus días. Por eso, en este nuevo video de Mundo Bélico, descubriremos lo que sintieron en ese momento: el remordimiento, la indiferencia o la obsesión por seguir eliminando rivales sin cesar. Vamos a sumergirnos en los relatos de Eddie Pinney, Chris Bova e incluso Rob O'Neill, el hombre que mató a Osama Bin Laden. Quédate con nosotros para conocer cómo estos guerreros se transformaron en verdugos y el precio que debieron pagar por ello. And I was like, how could you do that? And then I'm like, you're dealing with pure evil. That's how you do it. I mean, it's pure evil. And that was one of the times a thing kind of changed. I was like, you get no more remorse from me. You get nothing. I don't feel sorry for you at all. Este es el primero de nuestros protagonistas hablando sobre el sentimiento que lo motivó a asesinar a sus enemigos cuando estuvo desplegado en Irak. Se llama Eddie Pinney, soldado que pasó 20 años en el ejército de los Estados Unidos, primero como infante de marina y luego como Navy SEAL, asignado al Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, más conocido como Equipo 6, los mejores dentro de la élite. Desde muy joven se había sentido atraído por las Fuerzas Armadas y al terminar la secundaria, donde se había destacado como un gran atleta, decidió aceptar el desafío y el potencial de aventura que podía ofrecer el ámbito militar. En 2001, cuando el Cuerpo de Marines no pudo proporcionar el nivel de acción que buscaba, incursionó en el agotador programa de preparación y selección de los SEALs, conocido como Entrenamiento Básico de Demolición Submarina. Pinney se encontraba en pleno curso cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, dejando casi 3.000 víctimas fatales. En ese momento, todos fueron conscientes de que una guerra contra el terrorismo estaba a punto de desatarse, y la preparación de estos hombres adquirió una relevancia especial. Mucho antes de lo que hubieran deseado, la nueva promoción de comandos especiales se estaría enfrentando a grandes peligros al otro lado del mundo, y necesitaban estar listos para hacer frente a cualquier situación. Las prácticas se transformarían rápidamente en algo muy real. Los equipos SEALs eran una de las cartas más importantes de los Estados Unidos en la lucha contra las amenazas terroristas, y fueron desplegados en Afganistán e Irak, siendo este último el destino que marcó la vida de Eddie Pinney para siempre. Como miembro de una unidad de élite, estaba preparado para enfrentar escenarios de combate extremo, incluyendo el uso letal de la fuerza. Sin embargo, la experiencia de quitarle la vida a otro ser humano fue un evento significativo y complejo que cambió rotundamente la perspectiva de Pinney. Todo comenzó cuando se encontraba en una misión nocturna junto a un compañero en el oeste de Irak. Era el tipo de operación para la que habían entrenado incontables horas. No obstante, había una tensión especial en el aire, la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando se acercaron a su objetivo, un edificio en medio de territorio hostil donde debían atrapar a insurgentes enemigos, visualizaron a un terrorista que debía estar vigilando, pero se encontraba dormido. Los SEALs debían actuar con velocidad, pero sabiendo que cualquier paso en falso
podría romper el silencio y despertar a un feroz enemigo. This dude and his wife were sleeping on the ground, and we're coming up, and it was enough to go white light. And I just see him reach over, and I could see the pistol grip, goes for it, and then I just dropped him. Just dropped him right there, right, but he was already down. Just shot him there as he lay. And I remember one thing that was so crazy about that is his wife right next to him did not make any peep, did not cry. She just looked over and just stayed there. She sat up. That was it. She had no emotion. Aquella falta de cualquier emoción fue lo que quedó grabado en la mente de Pinney. Tal vez porque él mismo experimentó algo similar. El soldado simplemente había reaccionado según su entrenamiento. Casi de manera automática había apretado el gatillo y acabado con la amenaza. Pero eso detonó algo que no esperaba. Generalmente, los veteranos de guerra afirman que el momento de matar por primera vez ocasiona una mezcla de sentimientos que van desde la frialdad y el alivio hasta el miedo y la culpa. Sin embargo, en el SEAL sucedió algo diferente. Lo invadió la euforia y las ganas de volver a hacerlo. El soldado había perdido a varios compañeros y amigos cercanos durante la salvaje lucha contra los grupos terroristas y se vio absorbido por la guerra. Tras conseguir su primera baja, siguió adelante en su misión con la esperanza de volver a enfrentarse con un enemigo para poder apretar el gatillo de su fusil de asalto. El camino entre los complejos donde buscaban a líderes de Al Qaeda estaba plagado de amenazas, y mientras cualquier persona rezaría por no encontrarlas, Pinney estaba desesperado por verlas cara a cara. De esta forma, se obsesionó con matar a tantos insurgentes como estuviera a su alcance, para vengar al creciente número de estadounidenses que habían perdido la vida a su lado. And then that feeling of putting those bullets into him was just like, I know crack is extremely addictive. Extremely. I've never done it, but you hear the stories, right? Talk to some prior users or whatever. That feeling was like, I was like, I want my life to be this feeling. Like, I want to shoot as many bad guys as I possibly can. And that was my mission. Luego de su primer asesinato, la adrenalina estaba al máximo. Había eliminado una amenaza, protegido a sus compañeros y estaba listo para ir por más. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no existe retorno, pero estaba a gusto con eso. Quería continuar por el mismo camino y llevar adelante nuevas incursiones que lo pusieran cara a cara con los enemigos de su país. No le importaba el riesgo que eso implicaba. Sentía que se encontraba en el lugar que debía y solo necesitaba seguir matando. Ese era su combustible. Se estima que Eddie Pinney consiguió asesinar a más de 50 terroristas por su cuenta y siempre quería más. It was my oxygen. It was the blood that ran through my system. Do you remember all of them? No. At times I'll think about something or I'll see something that will make me think of one. But I can't. There's no way. I mean, there's dozens. I can't think of them all. El despliegue de Pinney y sus compañeros lo llevó a la violenta región de Anbar, cuya capital era la brutal Ramadi, donde perseguían objetivos de alto valor de Al Qaeda. Allí se consumó gran parte de los asesinatos del SEAL, quien al regresar a su país escribió un libro titulado Sin Miedo, en el que contó sus experiencias en el campo. Uno de los capítulos lleva el nombre Adicto a Matar, dejando en claro que disfrutó de aquel acto a pesar de que pudo haber significado una intensa confrontación interna, donde se combina la sensación de deber con el impacto psicológico de asesinar a una persona. No obstante, más allá de reflexionar sobre la vida, la muerte y las consecuencias de sus actos, el veterano continúa defendiendo su desempeño en el conflicto, explicando por qué no tiene remordimiento. I wanted it more. You wanted it more I wanted it more. as time went on. I wanted it more. Especially when you get into our later deployments and your buddies are passing, and it stirs something up and you just want to take it to them. I mean, you want to take it to them and just get their evil. Once you really learn what they do to women and children, to an American convoy, to other people, other contractors or whatever. En su libro,
El SEAL también relata cómo la guerra lleva a que los soldados hagan cosas de las que nunca se creyeron capaces, y asegura que luego deben aprender la importancia de reconocer lo que esas experiencias provocan en ellos, evitando que puedan afectarle el resto de sus vidas. Se trata de un mensaje que busca llegar a muchos veteranos que tuvieron que lidiar con realidades complejas y a menudo dolorosas de sus días en combate. Ahora bien, para encontrar otro punto de vista sobre cómo se siente matar por primera vez en medio de un violento conflicto, es momento de avanzar con el segundo protagonista de nuestro video. En este caso, hablaremos de Chris Bova, quien al igual que Pinney viajó a Irak como parte del grupo de Navy SEALs desplegado en aquel país para combatir contra el terrorismo. En Medio Oriente vivió experiencias intensas y transformadoras, pero sobre todo, profundamente desafiantes. Como miembro de una de las unidades de operaciones especiales más reconocidas y exigentes del mundo, el soldado participó en misiones de alto riesgo en un entorno hostil, enfrentándose a sanguinarios insurgentes, misiones encubiertas y situaciones de vida o muerte. En marzo de 2008, Bova fue desplegado en Irak, donde tuvo que operar en un escenario de guerra urbana junto a su equipo, lidiando con amenazas constantes y tomando decisiones rápidas en lugares de extremo peligro. Así fue como el conflicto lo marcó de muchas maneras, tanto física como emocionalmente. Y todo comenzó con una feroz batalla. The very first firefight I was ever in was in Samara Desert in Iraq, and one of the elements stumbled upon a group of about 23 insurgents that were ready to rock. We hit that building, did a raid on it, and the firefight lasted a pretty lengthy time. We were outnumbered, outgunned. These guys were screaming out of the building with suicide vests on, blowing themselves up, trying to get us. La enorme tensión de ese instante pudo superarse gracias a la increíble eficacia de los SEALs norteamericanos. Más allá de encontrarse en inferioridad, pudieron acabar con sus enemigos uno por uno y obtener la victoria. Misiones como estas requieren una precisión extrema, resistencia física y mental, y la capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión. Eso es lo que distingue a esta unidad de élite de los demás combatientes, y es por esa razón que su participación en Irak tomó gran relevancia. Allí fueron asignados a la captura de objetivos de alto valor, operaciones de rescate de rehenes y contrainsurgencia en entornos urbanos, donde los terroristas podían estar ocultos entre la población civil. Enfrentar esos desafíos no era para cualquiera, y tal complejidad y peligro fueron abordados de la mejor manera por los SEALs. No obstante, tal como sucedió en el caso de Eddie Pinney, en algún punto los comandos utilizan su entrenamiento ante circunstancias en donde son llevados al límite y deben decidir entre matar o morir. The next day we were digging through rubble of a building that took a bunch of, JDAM bombs on it. And there's just dead bodies everywhere. And I didn't feel fazed by it. I was actually kind of like, I can do this for a long time. That was fun. One firefight in particular where I was a saw gunner. I carried an M249 saw, which is a light machine gun, and I was going down the main hallway and a guy was just running directly at me, and I just pulled the trigger until his body stopped 5 feet in front of me, and he probably had 50 rounds in his torso. La misión continuó. El equipo eliminó a todos los insurgentes que ocupaban un complejo terrorista, pero en el fondo de la mente de Chris Bova perduraba aquella imagen. Ese momento se repetía una y otra vez en su cabeza. Sabía que había eliminado a un enemigo que solo pretendía robarle su vida. Era él o yo, pensó, pero no podía ignorar o dejar atrás fácilmente lo que acababa de suceder. Esa noche, cuando la adrenalina se desvaneció y quedó solo con sus pensamientos, fue cuando la realidad lo golpeó de verdad. Sintió una mezcla de emociones que no podía describir completamente. Culpa, alivio, confusión. No estaba preparado para lo que venía después. La carga que ese instante de batalla pondría sobre sus hombros. Como si fuera poco, se estaban acabando sus 2 meses de despliegue en suelo iraquí, y era tiempo de regresar a casa con la cabeza repleta de pensamientos por asimilar. No hubo un periodo de transición. Subió a un avión y llegó hasta Washington, donde abordó un nuevo transporte hasta Park City, Utah, su hogar. The next day I'm home with family and friends, and it was just overstimulus,
culture shock over and over again, and I didn't necessarily know what to do, so I would just drink. I didn't want to feel the emotions. I was young. I had no clue what to do, and had no one really to reach out to. You know, every day I was home, I'd be snorting cocaine and polishing off half a bottle of whiskey in the morning. El estrés de las operaciones, junto con el constante peligro de perder la vida o ver a compañeros heridos o muertos, tuvo un impacto significativo en muchos SEALs, incluyendo a Boba. La transición de regreso a la vida civil después de experiencias tan intensas y peligrosas es a menudo muy difícil, lo que puede llevar a problemas de salud mental. Así fue que, como muchos otros veteranos, el soldado estadounidense sufrió el impacto del estrés postraumático y las dificultades de adaptación después de su servicio en un entorno tan intenso. La conmoción acumulada y las vivencias en combate fueron recuerdos difíciles de procesar para el militar, como ocurre con una gran cantidad de soldados que vuelven de zonas de guerra. Al notar cómo se alejaba de su familia y seres queridos por los problemas con el alcohol y las drogas, el SEAL decidió que era tiempo de buscar ayuda para superar esta situación. Hizo un gran esfuerzo para mantenerse sobrio, porque sabía que esa era la única posibilidad de encontrar un camino. Cada mala decisión que he tomado en mi vida ha sido lleno de whisky y cocaína, admitió. Y con esa nueva forma de afrontar la realidad, salió en busca de una manera de sanar, encontrando un propósito más allá del combate y la guerra. Stayed the course and came to realize that I have zero f***ing control over anything in life except for choice. I just didn't want to be a f***ing statistic. I just made a choice that I'm going to go on and do things that my friends that were killed in combat or that came home and killed themselves would be f***ing proud of. I want to make myself proud of the life I lived. Finalmente, el camino de Chris Boba lo llevó hasta Héroes y Caballos, una organización sin fines de lucro que ayuda a los veteranos. Este espacio le proporcionó un camino para trabajar en su recuperación, utilizando la naturaleza y la labor con esos animales como herramientas para procesar su trauma y reconstruir su vida después de la guerra. El SEAL halló en esta experiencia una forma de reconectar consigo mismo y con su propósito, y ha hablado sobre cómo esta transición lo ayudó a encontrar paz y dirección en su vida después de Irak. La idea de Héroes y Caballos es poner a los veteranos en acción, darles una razón de ser, estando en contacto con la vida silvestre y animales salvajes que deben ser domados para insertarlos en la comunidad. La metáfora es parte del programa, y los combatientes que lo han realizado, como Boba, afirman que les ha permitido abrir los ojos y volver a conectar con ellos mismos después de momentos difíciles. Llegó el momento de seguir avanzando, y eso significa que conoceremos la historia de una celebridad entre los Navy SEALs. Se trata de Rob O'Neill, otro miembro del destacado equipo 6 de esta unidad de élite, pero más conocido como el hombre que mató a Osama Bin Laden. Hablamos de uno de los veteranos de combate más condecorados de los últimos tiempos. Se desplegó una docena de veces y ocupó roles de liderazgo en más de 400 misiones en 4 teatros de guerra diferentes. No obstante, su camino comenzó como el de cualquier otro soldado estadounidense. O'Neill creció en Butte, Montana, un lugar más conocido por su actividad minera que por sus héroes militares. Sin embargo, era el sitio ideal para sembrar la semilla de su futuro. Los paisajes accidentados y el desafiante espíritu comunitario lo convirtieron en alguien que siempre estaba listo para afrontar un desafío. Al terminar sus estudios en la escuela secundaria, decidió cumplir su sueño de formar parte del ejército de Estados Unidos. Y como su deseo era grabar su nombre entre los mejores, eligió las filas de los SEALs de la Marina. Luego de la dura preparación estaba listo para sus primeras misiones, que tendrían lugar en las hostiles tierras de Irak durante la invasión en 2003. Allí se encontraría por primera vez con la muerte cara a cara. The first kill that I ever got was on that Iraq deployment, and it's when we just decided, because we were still in between the nods up or even look under them, white light fast. We said we're going to go slow. We're going to go in quiet. We're not going to blow the door. We're going to pick the lock. We figured out ways to break the glass quietly and open it. Just go inside, wake them up. Catch them when they're sleeping. Esa táctica que utilizaba el equipo SEAL permitía evitar la brutalidad de los insurgentes, quienes en los enfrentamientos llevaban chalecos suicidas,
y amenazaban constantemente con volar todo en pedazos. Al sorprenderlos dormidos, los comandos norteamericanos podían inspeccionar cuáles eran los terroristas armados antes de despertarlos con un rifle en la cabeza y sin darles lugar a ningún tipo de agresión. La estrategia era efectiva, y al ser silenciosos también impedían que los demás rivales tomaran conciencia de la posición en la que se encontraban los estadounidenses. Sin embargo, no siempre lograban que todo saliera según el plan. Cuando un enemigo que montaba guardia los descubría, comenzaban los tiroteos. Durante aquella jornada en la que O'Neill se enfrentaría por primera vez a la muerte en medio de la guerra, las cosas se complicaron. Los SEALs se dividieron en grupos para ingresar en los distintos edificios de un gran complejo. Mientras nuestro protagonista avanzaba hacia su objetivo, otro pelotón comenzó un ataque en el que eliminó a varios terroristas. Pero uno de ellos advirtió la presencia norteamericana e inició el fuego. El sonido de las detonaciones hizo que otros insurgentes acudieran al enfrentamiento y el lugar se convirtió rápidamente en un campo de batalla. En ese marco, O'Neill decidió ir en auxilio de sus compañeros. Myself and one of my guys were like, well, we got to get out and get into that. These are our first kills. We got our first kills together. We went outside and we did this cross pan that we'd always been working on. Like if you're on this side, you cover this way, he covers this way. And then you wave and move or whatever. So we're out here, these two dudes pop up like pepper poppers. Bow, 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 bow. So we get our first 2 kills and I'm like, I just killed that guy. And he goes, yeah, I just killed that guy. I go, Esa fue la primera experiencia de Rob O'Neill asesinando a una persona. Y como ocurre con todos los soldados, tuvo un fuerte impacto en él. El SEAL reconoció que cuando se realiza el despliegue inicial, todos los jóvenes están buscando con ansias entrar en combate. Sienten que se han preparado hasta el cansancio para ese momento y ansían poner en práctica las habilidades para matar que los hacen sentir poderosos e invencibles. Según contó, también pelean por ser el primero en confirmar una baja. Sin embargo, luego de ese instante la guerra se vuelve muy real y se dan cuenta que se trata de quitarle la vida a una persona como cualquier otra. O'Neill ha reflexionado sobre el combate y piensa en los rivales que asesinó. Si bien en el momento en que le tocó enfrentarlos estaba convencido de que eran los malos, con el tiempo se cuestionó muchas cosas. ¿Se disparaban entre sí simplemente porque nacieron en partes diferentes del mundo? ¿Las cosas podrían haber sido distintas? Su conclusión fue que si hubiera conocido a esas personas en otra situación, tal vez podrían haber tomado una taza de café o una cerveza juntos. Incluso podrían haberse llevado bien. Eso fue un duro golpe en su mente, dejando en claro que la vida es muy frágil y en la guerra todo es rápido y aterrador. No obstante, hubo una muerte que el soldado nunca se ha cuestionado. Es que Rob O'Neill fue el SEAL que disparó y asesinó al hombre más buscado y odiado por Estados Unidos, Osama Bin Laden. Luego de asumir la responsabilidad como la mente criminal detrás de los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas, el líder de Al Qaeda se convirtió en un héroe para los enemigos de Washington, pero también en uno de los peores villanos del planeta para Occidente. Debido a esto, los norteamericanos enviaron a sus mejores hombres a Medio Oriente con un solo fin: cazar al brutal terrorista. The United States had to punish those responsible for these attacks. There was no higher mission than finding Osama bin Laden. The perpetrators of terrorism only understand the use of force. Tras varios años de operaciones infructuosas en Afganistán, mediante tareas de inteligencia, lograron localizar al terrorista en un complejo ubicado en la ciudad de Abbottabad, Pakistán. El 2 de mayo de 2011, un grupo de SEALs llevó a cabo una redada en el edificio y O'Neill fue quien ingresó al cuarto, donde se encontraba el principal objetivo. A 1,5 metros de mí estaba Osama Bin Laden. Le disparé 2 veces y luego otra vez, contó el soldado, quien se convirtió en un héroe nacional por su servicio. Luego de abandonar las filas de las fuerzas norteamericanas, Rob O'Neill tuvo que afrontar el peso psicológico de la guerra y las muertes que provocó. Aseguró que la clave para superar todo eso es hablar al respecto, algo con lo que tienen problemas muchos veteranos. Nadie pensará que eres débil. Te ayudarán, te indicarán dónde buscar ayuda o tal vez incluso te digan que están pasando por lo mismo. Todos debemos ser más abiertos. Todos estamos pasando por algo
y la comunicación es importante. Con este mensaje del SEAL que asesinó a Bin Laden, llegamos al final de nuestro video. Podemos asegurar que cada guerrero carga con el peso de la batalla, y sobre todo de la muerte, de una manera distinta. No obstante, sin importar la forma, quitar una vida siempre deja una marca indeleble. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en el próximo video de Mundo Bélico.